el día de hoy. Es un gusto tenerlos a todos. Intencionalmente este seminario lo hacemos para sectores en específicos, para hacer un grupo pequeño que nos permita poder interactuar y que nos permita poder platicar y resolver cualquiera de sus dudas. Entonces, los invito a utilizar el chat para que podamos ir resolviendo cualquier duda que vayan teniendo y, y tratar de atender cualquier pregunta que pudieran llegar a tener. Tenemos el chat y también la sección de preguntas y respuestas. Encantados de utilizar cualquiera de las dos para ir respondiéndolas. El objetivo del día de hoy es básicamente platicar de los programas de cumplimiento en materia de competencia económica y sobre todo el objetivo del día de hoy es identificar cómo, si tenemos un programa de cumplimiento en materia de competencia económica, en el sector farmacéutico, el sector salud, que es el sector que vamos a atender el día de hoy, prácticamente pues todos tenemos ya un programa de cumplimiento de ética o de conductas, pero y por lo tanto no vamos a ahondar en cómo hacer el programa, sino o qué debe de contener el programa. Y esto no es un programa como tal. El objetivo es más bien darles a ustedes aquellas herramientas para que evalúen si su programa de competencia es efectivo o si tiene alguna área de oportunidad que podamos mejorar o que podamos pulir un poquito más a efecto de tratar de que tenga una mucho mayor efectividad y que, como veremos ahorita, cumpla con todas las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de programas de cumplimiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. El día de hoy vamos a empezar con una pequeña introducción de dónde estamos parados al día de hoy en materia de competencia para el sector farmacéutico. Posteriormente vamos a ver cómo se prepara un programa de cumplimiento efectivo. Posteriormente vamos a seguir en cómo se ejecutan esos programas de cumplimiento efectivo para concluir en la implementación de estos programas de cumplimiento en materia de competencia. Nuevamente, repito, preguntas y respuestas, por favor, no dejen de utilizar la herramienta. Me encantará. El objetivo de esta sesión es que les sea lo más útil posible. Entonces, esta sesión durará aproximadamente 45 minutos y dejamos 15 minutos para preguntas y respuestas que se pueden ir desahogando a lo largo de esta sesión o bien al final, como ustedes prefieran. Bien, pues primero, casi todas las empresas tienen un código de ética, un manual de conducta que se genera muchas veces desde el corporativo, ya sea en empresas internacionales, desde el corporativo internacional, se adapta, en los mejores de los casos, se adapta a la legislación local y se espera que sea leído por prácticamente pues, todos los elementos, todos los empleados de la empresa. Sin embargo, esto realmente no sucede. Los programas de cumplimiento efectivo no solo evitan que se lleven a cabo prácticas anticompetitivas, sino que también detectan o deben detectar y ayudar a resolver potenciales infracciones en materia de la ley de competencia económica, lo cual es un universo totalmente distinto al evitarlo, sino que tiene que ser algo mucho más proactivo. Asimismo, estos programas fomentan la responsabilidad corporativa y personal de los empleados para su cumplimiento. Entonces, es muy importante, como pueden ver, es muy amplio la gama y tenemos que tratar de tener o de cubrir en este programa de cumplimiento un abanico de herramientas dentro de toda la comunidad. En muchas jurisdicciones, este tipo de programas puede servir para demostrar un compromiso genuino en materia de competencia económica por parte de la empresa y a su vez contribuir para reducir estas multas, las multas que pudieran llegar a imponerse en caso de un incumplimiento. Entonces, es por eso que hoy en día vemos una gran inversión por parte de las empresas en la generación de programas de cumplimiento efectivos
de competencia económica, porque como saben, las multas en materia de competencia económica son multas muy, muy significativas y, y cualquier posible procedimiento que se lleve de investigación, y si alguno de ustedes lo ha vivido, es muy desgastante, dura aproximadamente de 1 a 2 años nada más el procedimiento administrativo ante las autoridades de competencia económica, ante la COFESE, y luego viene una etapa de litigio en caso de resultar, en caso de querer impugnar una resolución. Entonces son procedimientos muy desgastantes para la empresa, para sus empleados, y muy costosos. Las multas son muy, muy altas. Para darles una idea, estamos hablando de hasta el 10% de los ingresos del agente económico del año inmediato anterior, lo cual hace mucho sentido obtener este tipo de programas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el beneficio que se puede llegar a generar es mucho mayor. Ciertamente, y no me dejarán mentir todos mis amigos que participan hoy en la llamada, dentro de la empresa luego es difícil vender este tipo de programas o transmitirle a la dirección la necesidad o la conveniencia de tener este tipo de programas por el costo que representa y porque no se ve como algo que genere dinero, sino más bien, en todo caso, algo que evita la salida de dinero, ¿no? Entonces, es por eso que, como vamos a ver más adelante, es muy importante tratar de sensibilizar a los directivos de la empresa de la importancia de estos programas, de los riesgos que pueden representar el día de mañana el no tener un programa de esta magnitud, para que podamos efectivamente incurrir en un costo de llevar a cabo un correcto programa de cumplimiento y que ustedes, encargados de implementarlo, puedan dedicarle tiempo también a llevar a cabo estas actividades. En el mercado, en el sector farmacéutico es especialmente relevante tener este tipo de programas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque como saben, y cualquiera de los que participan hoy en la sesión no me dejará mentir, el programa, el sector farmacéutico ha sido ampliamente investigado por la Comisión de Competencia Económica y sigue siendo investigado y se prevé que en el futuro siga siendo investigado. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una, porque se han identificado muchas conductas anticompetitivas derivado de diferentes elementos. Uno, por ejemplo, el uso común de licitaciones. Dos, la poca participación de o un grupo reducido de competidores en cada uno de los mercados. Por el otro lado, también las dinámicas propias del mercado y demás. Entonces, la autoridad de competencia, la COFESE, no solo ha llevado a cabo investigaciones y ha habido muchas acciones, sino que una vez que lleva a cabo esas investigaciones, ha emitido estudios en materia de competencia económica y ha analizado los casos en materia de competencia ex post, es decir, una vez que ya se dieron los casos, para tratar de identificar cuáles son los principales problemas, cómo se identificaron y tratar de evitar o de reducir este tipo de riesgos, dada los efectos nocivos que generan para los mercados y para los consumidores en particular. Vemos aquí, les puse algunos de los más recientes estudios y análisis de casos. Esto no implica, o esto no quiere decir que sean todos los casos que está analizando, y que hay algunos incluso que están en curso, como ustedes saben, por ejemplo, la distribución de medicamentos que acaba de resolverse, pero de los estudios y análisis de casos, tenemos el acuerdo entre competidores en licitaciones de servicios de estudios de laboratorio y bancos de sangre, recientemente emitido en 2020. También hay un análisis del caso de colusiones en compras públicas del sector de salud y monitoreos en medios del 2019. También un análisis de caso en relación a la colusión en compras públicas, que engloba los diferentes casos recientes que ha identificado COFESE. Perdón, este es enero de 2020. Luego un estudio sobre medicamentos con patente vencida que también se emitió en 2017. Y
casos, análisis de casos en concentraciones como la que fue muy sonada entre Nestlé y Pfizer en fórmulas lácteas en 2015, ¿no? Entonces, la COFESE no solo investiga, sanciona, sino que una vez que termina eso, ha estado haciendo estudios para tratar de evitar estas prácticas que se pueden dar comúnmente en el sector farmacéutico. Entonces, habiendo dado esa introducción, vamos a primero a platicar de la preparación de estos programas de cumplimiento. En esta preparación hemos tomado diferentes elementos de no solo la COFESE emitió unas guías de programas de cumplimiento, de programas de cumplimiento, pero no solo esa, sino también las mejores prácticas emitidas por la DOJ, la Autoridad de Competencia en Materia, bueno, una de las dos autoridades de competencia en Estados Unidos, la ICC, y diferentes autoridades nacionales en materia de competencia económica europeas, particularmente la francesa, la española y las propias directrices de la Comisión Europea. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es un programa de cumplimiento que no solo tenga un estándar nacional, sino que tenga un estándar internacional. ¿Por qué? Porque sobre todo en el corto, mediano plazo, yo les diría, nuestro programa, las exigencias por parte de la Autoridad de Competencia Mexicana en relación a programas de cumplimiento van encaminadas a las mejores prácticas internacionales. Entonces, en la medida en que su empresa adopte estas mejores prácticas internacionales, conforme va cambiando o va evolucionando la regulación mexicana y las mejores prácticas mexicanas en programas de competencia, la empresa estará a la vanguardia, ¿no? Adicional a eso, evidentemente, para aquellas empresas multinacionales o transnacionales, hará todo el sentido ajustarlo con base a las mejores prácticas de sus corporativos, sus casas matrices. Entonces, primero, ¿cómo vamos a preparar un programa de cumplimiento de competencia económica? Para eso tenemos que resolver 3 preguntas. Esas 3 preguntas básicamente son, ¿el programa de la empresa está bien diseñado? Es decir, contiene todos los elementos de un programa efectivo de competencia económica que ahorita vamos a ver. La segunda, ¿el programa ha sido implementado seriamente y con buena fe? Tenemos empresas, y así se ha visto en investigaciones por parte de la Autoridad de Competencia Económica, que efectivamente tienen programas de competencia, pero digamos son un manualito que generaron a partir de las mejores prácticas que casi agarraron hicieron un copy-paste del programa de cumplimiento de la casa matriz, o bien casi algo que descargaron de internet o algo por el estilo que no está aterrizado al sector y demás, y que básicamente lo hicieron como un check in the box para cumplir con tener un programa de cumplimiento, pero que no se implementó seriamente, o bien, por el contrario, que únicamente se implementó para el día de mañana, en caso de una investigación, poder decir, oye, yo tengo un programa de cumplimiento, y aquí está, y por lo tanto trata de reducirme multas, ¿no? Entonces, cuando se analizan estos programas por parte de las autoridades de competencia, sí se analiza si efectivamente era serio y hubo una buena fe al momento de generarlo. Y por último, que el programa de la empresa funcione. Y ese es el punto más importante, yo diría, pero sobre todo el más complicado. Es decir, se espera que sea un programa vivo, que esté interactuando y que se esté desarrollando con el tiempo. Aquellos programas que únicamente están ahí en una página donde se puede descargar, o en la plataforma de la empresa donde se puede descargar por parte de los funcionarios, o lo pueden leer y se les pide a los funcionarios que se lea, o un curso que se da cada año o cada 6 meses, en el mejor de los casos, en el cual no hay mucha interacción y se da de manera aislada, sin una estrategia concreta de implementación del programa, difícilmente va a cumplir con la función para la cual está creado. Por otro lado, dentro de las mejores prácticas,
como comentamos al principio, estos programas no solo deben prevenir las infracciones, sino también detectarlas. Es muy importante que este programa nos sirva para poder identificar si la empresa pudiera estar en un riesgo de violación a la materia de competencia económica y incluso llevarlo a un paso adicional, que es el cómo remediar ese riesgo. Aspectos que se van a evaluar de un programa efectivo o que deben ustedes evaluar de su programa de cumplimiento en materia de competencia económica para determinar si es efectivo o no, y que muy probablemente una autoridad de competencia, en caso de que quisiéramos utilizar este programa para tratar de reducir sanciones, se van a analizar. El primero es cuál es el diseño y el alcance del programa. Involucra a todos los empleados, involucra a los empleados clave nada más, se llega a distribuir a todos los empleados, no obstante la rotación de los empleados entienden las consecuencias de la ley de competencia y entienden, al menos por encima, la ley de competencia. Sé que son temas complicados, pero al menos entienden por encima cuáles son los riesgos y cuáles son las conductas que se deberían de evitar. Por el otro lado, en la empresa hay una cultura de cumplimiento de competencia económica. Los directivos, y ahorita lo vamos a ver, los directivos asumen esa responsabilidad y lo transmiten hacia sus subalternos. Otro aspecto a evaluar es la responsabilidad y los recursos destinados para el cumplimiento del programa. ¿Qué tantos recursos, tanto no solo económicos, sino de personal, estamos enfocando, y cuál es la responsabilidad de los funcionarios que están dedicados a esto y de los no funcionarios para el cumplimiento de ese programa? Adicionalmente, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan de evaluación en riesgos de competencia económica? Es decir, identificamos un riesgo y ese riesgo, ¿cómo lo evaluamos? Determinamos unas ciertas medidas acordes al riesgo para tratar de remediarlo, o es simplemente identificar el riesgo y tratar de medio cubrirlo o medio evitarlo, pero sin una técnica de evaluación de una medida adecuada para el riesgo en concreto. Hay diferentes riesgos. Una empresa, como ustedes saben, tiene un abanico de riesgos y hay riesgos mayores que otros. Entonces, habrá que poner mayor énfasis y mayor dedicación a los riesgos más significativos y será o pudiera aplicarse otras medidas u otra estrategia para aquellos riesgos que no sean tan significativos, ¿no? Una que es muy común, pues el entrenamiento y la comunicación del programa a los empleados, ¿no? Cómo se dan esos entrenamientos, cada cuánto, cómo se les comunica, si hay una interacción o la posibilidad de interactuar con los empleados, de resolver sus dudas. Por ejemplo, algo que hemos implementado en ocasiones que ayuda mucho para este punto, existe un hotline para tratar de reportar posibles incumplimientos en materia de competencia. También las técnicas de monitoreo y auditoría sirven mucho. La revisión y evaluación periódica. No solo es, como les comentaba, tener un manual y decir, bueno, pues ya ahí está, o voy y doy un curso, sino que es importante monitorearlo y hacer una especie de auditoría interna para revisar y evaluar periódicamente que efectivamente el programa está cumpliéndose adecuadamente, y que tenemos la estructura adecuadas para lograr el resultado esperado, ¿no? Por otra parte, los mecanismos de reporte. ¿Cuáles son los mecanismos? Ya les comentaba la posibilidad de tener un hotline, que haya un organismo interno de control que esté encargado de esto, que les permita a los diferentes miembros empleados de la empresa poder reportar un incumplimiento en materia de competencia económica de generarse. Un caso ahorita que viene mucho a colación es, por ejemplo, el caso de AkzoNobel en Europa, en el cual implementaron un programa de cumplimiento muy serio,
alrededor del 2005. Fue un programa muy serio, muy robusto, implementaron un hotline y derivado de ese programa de cumplimiento empezaron los empleados a reportar incumplimientos en materia de competencia económica. Aplicaron, vamos a ver, y por eso la importancia de este tipo de programas. En la empresa aplicaron un programa de reducción de sanciones, un programa de inmunidad que se le llama en Europa, ante la Comisión Europea, para reducir la sanción de los riesgos, y fueron saliendo nuevos riesgos, nuevas posibles infracciones, y entonces AkzoNobel empezó a aplicar a diferentes programas de cumplimiento, a diferentes programas de inmunidad derivado de este programa de cumplimiento. Entonces, es muy importante que los mecanismos de reporte funcionen adecuadamente. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes identificar los riesgos y determinar y hacer una evaluación respecto a si es necesario o conveniente aplicar a uno de estos programas de reducción de sanciones establecidos por prácticamente todas las jurisdicciones, digamos, todas las autoridades de competencia económica, incluyendo la Comisión Federal de Competencia en México, que lo que te ayuda, digamos, es en caso de que estés en un incumplimiento a la ley, poder ir, y particularmente en el caso de prácticas monopólicas absolutas, es decir, carteles o colusiones, lo que te permite es ir, como dirían en léxico común, de soplón, reconocer la conducta, cooperar con la autoridad, dar información respecto de la conducta, y la multa impuesta en ese caso, en caso de que seas el primero, es de un salario mínimo, es decir, prácticamente nada. En caso de ir en segundo término, la multa se reduce en un 75%, en caso de ir en un tercero, un 50%, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, pues es una competencia entre los diferentes competidores o participantes de un cartel, y por eso se genera un poco a partir de la figura del dilema del prisionero, se genera este programa de cumplimiento para romper con el incentivo de los agentes económicos de coludirse en el mercado. Entonces, sabiendo este tipo de programas, pues siempre los agentes económicos que participan en un cartel siempre tendrán la cosquillita de ir a denunciar el cartel, y pues podrá ser tú o podrá ser alguno de tus competidores, y ciertamente pues el beneficio es significativo por la importancia de las multas, incluso en el caso de temas penales, digamos, en el caso de prácticas monopólicas absolutas hay riesgos penales que también pueden eliminarse en el programa de inmunidad. Entonces, estos mecanismos de reporte a través de estos programas de cumplimiento lo que te permiten es que tú como área de cumplimiento o área legal tengas la posibilidad de detectar posibles infracciones lo antes posible, antes que tus competidores, y evaluar si te conviene o no ir a este programa de inmunidad, y estar beneficiado de este programa de inmunidad, de reducción de sanciones, de cara a tus potenciales competidores, porque tus potenciales competidores y agentes que participan en la colusión pudieran ir y aplicar antes que tú, y ellos beneficiarse de esta reducción de sanciones, ¿no? Por el otro lado, también otro de los aspectos a evaluar es que haya los incentivos y medidas disciplinarias a cumplir, ¿no? Aquí implementamos diversas medidas. Lo que se busca, evidentemente, no es asustar o que los empleados dejen de llevar a cabo, sobre todo los de comercial y ventas, dejen de llevar a cabo sus negocios y su día a día y que vivan temerosos de la ley, sino más bien generarlo a través de incentivos, de motivarlos a cumplir la ley, y de que efectivamente se involucren en el cumplimiento. Hoy cada vez veo más, y me da mucho gusto con nuestros clientes ver que los directores generales, los directores financieros se preocupan por la materia de competencia, y se involucran en los programas, y eso hace que permee dentro de la estructura de la empresa
y que los directores, subdirectores y hacia abajo vayan transmitiendo ese mensaje de la importancia de cumplir con ello y por lo tanto reducir el potencial riesgo de la empresa, ¿no? Adicionalmente a eso, pues existen posibles medidas disciplinarias, ¿no? Incluso pudiera haber la pérdida del empleo y demás, pero es importante, sobre todo, y enfatizo y reitero, siempre tratar de buscar que sean más los incentivos que las medidas disciplinarias. Las medidas disciplinarias, el objetivo es tenerlas ahí guardadas en un cajón y que nunca se use. ¿Por qué? Porque los incentivos sean los adecuados, ¿no? Y por último, los métodos de solución de problemas, ¿no? Esto rara vez lo veo en programas de cumplimiento que han implementado empresas y que es muy, muy importante y que cada vez cobra más importancia, ¿no? Que es, identifico un riesgo, ¿cómo voy a solucionar esos problemas? ¿Qué medidas voy a tener? ¿Cómo voy a implementar como comité o como órgano de control interno, comité de cumplimiento de competencia, las soluciones para disminuir ese riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos en los cuales hemos trabajado en estructuras muy, muy robustas como bancos y demás, en el cual tenemos en el sector farmacéutico, evidentemente es factible tener diferentes líneas de defensa, en el cual tienes una primera línea de defensa, una línea de defensa, una contraloría, un órgano interno de control que te permite ir verificando que se estén dando estos cumplimientos. Ahora vamos a pasar a la preparación de los programas de cumplimiento. ¿Cómo deben o deberían de prepararse estos programas de cumplimiento? ¿Qué deben de considerar estos programas? El primero y más importante, primero es Know Your Customer. O sea, tú tienes que conocer, o aquel que implementa el programa de cumplimiento, que va a diseñar el programa de cumplimiento, debe conocer al 100% la estructura de la empresa. Y esto para ustedes como áreas legales o áreas de control interno es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto les permite tener conocimiento total de la empresa, de sus diferentes áreas, de sus potenciales riesgos, platicar con el negocio y tener una relación mucho más cercana de manera de trabajar codo a codo para cumplir con esto. Que no vean al área legal o al área de control interno como un área de carga, sino que vean en ella un área de apoyo para consolidar sus actividades y llevar a cabo su negocio correctamente. Entonces, el primer y más importante elemento es platicar con los negocios, sentarte, darnos el tiempo de sentarnos con los negocios y platicar con ellos, que nos identifiquen sus preocupaciones, el cómo operan, sus principales áreas de actividad, sus principales contingencias, sus preocupaciones. Esto nos da un panorama impresionante y muchas veces dada la inercia de los propios negocios, es difícil darnos el tiempo para platicar con los diferentes negocios, ¿no? Dentro de una propia empresa. El segundo es identificar el o los mercados en los cuales participa la empresa. Hay muchas empresas y sobre todo en el sector farmacéutico participamos en diferentes mercados con diferentes productos o diferentes servicios. Por ejemplo, hoy estamos viendo algunas concentraciones o hemos visto a lo largo de estos años muchas concentraciones que se dan en el sector farmacéutico, en el cual existen muchos mercados a partir de la clasificación. El sector farmacéutico, por lo general, como se determinan los mercados, un primer assessment para determinar los mercados muy útil es la clasificación ATC, que eso nos permite, por lo general, estamos entre el ATC 3 y el ATC 4, dependiendo de su uso y funcionalidades e insumos, los productos, nos permiten identificar cuáles son los mercados, los productos competidores entre unos y los otros, cuáles son los posibles sustitutos para identificar cuáles son los mercados en los cuales la empresa participa. Entonces, de la plática del negocio, y es un poquito en orden cronológico, de la plática del negocio, ustedes pueden identificar cuáles son los principales productos en los cuales participamos, cuáles son sus principales competidores, y a partir de eso identificamos en qué mercados participa la empresa.
Una vez identificado esto, hacemos este análisis, que les digo, pueden agarrar de manera general el ATC, el catálogo de ATC, y a partir de eso, si queremos irnos más a detalle, hasta el nivel de ATC 4, identificar los posibles competidores en ese mercado, y más o menos eso nos dará una idea de dónde estamos parados, quiénes son nuestros competidores, qué market share tenemos, y eso, como vamos a ver ahorita un poquito más adelante, es oro molido para poder hacer un programa de cumplimiento efectivo. En tercer lugar, es conocer la forma de operación de la empresa. Y aquí es bien importante, lo he visto mucho al momento de dar o implementar programas de cumplimiento en materia de competencia para el sector farmacéutico, que muchos de los negocios tienen formas de operar distintas. Entonces, es muy importante entender estas formas de operación para cada uno de los negocios. Dentro de esas formas de operación, ¿qué deben de ver ustedes? Uno, canal de distribución. Evidentemente, si estamos hablando de farmacéutica, de productos de medicamentos, pues los distribuidores mayoristas son la regla, que ahorita, pues, como saben, acaban de ser haber una investigación y un procedimiento seguido en forma de juicio y una sanción por parte de la Comisión Federal de Competencia en estos mercados, y los diferentes canales que lleven a operar, ¿no? El uso de la tecnología, qué tanta tecnología requieren la forma de operar, los sistemas que utilizan, los sistemas logísticos, los segmentos a los cuales van dirigidos, el nivel socioeconómico de los targets, de los negocios, las áreas de influencia que se buscan son negocios que tienen prioridad a nivel nacional o que exportan producto o que importan producto. Todo eso es muy, muy relevante para nosotros conocer la forma de operar de los diferentes negocios dentro de la propia empresa y poder generar programa de cumplimiento. En cuarto lugar, el conocer en qué cámaras participa cada uno de los negocios y no necesariamente la empresa solo está en una cámara, por lo general está en la Canifarma, pero luego los negocios tienen diferentes asociaciones o cámaras. Entonces es importante conocer, ¿no? Tenemos ahí la Canifarma, la Diprofar para el tema de distribuidores, y bueno, hay muchas otras en las cuales, dependiendo de la industria, del producto en el cual participemos, podamos implementar, ¿no? Número 5, conocer los puntos de contacto con competidores. Muchas veces los competidores existen contacto con competidores y no son malos esos contactos con competidores. Por ejemplo, en el sector farmacéutico hemos identificado mucho contactos para hacer research and development. Se generan muchas veces contacto también para al momento de estar negociando posibles fusiones o adquisiciones, o incluso en la venta, cuando la empresa está verticalmente integrada, en la venta de un insumo para la producción de un producto final, ¿no? Entonces hay veces que incluso participamos como proveedores o tenemos proveedores que a la vez están integrados verticalmente y son nuestros competidores en otro negocio, en otro segmento, ¿no? También, en sexto lugar, entender la forma de determinación de precios. ¿Cómo ponemos el precio al mercado? Y aquí es muy importante entender muy bien esto. Muchas veces son procesos muy, muy complejos que requieren inteligencia de mercado. Es parte también las negociaciones de precios, rara vez en el caso de farmacéutico con clientes, pero también negociaciones de precios con proveedores, quien nos abastece, cómo negociamos el precio de ese insumo, los descuentos o rebates que se dan, y en este negocio no solo el precio que nosotros ponemos a los distribuidores o a nuestros clientes, sino también el precio que se le puede poner al cliente final, ¿no? Como lo vemos en la industria en ocasiones, al precio farmacia que se le pone, ¿no? Y los diferentes componentes que utilice la empresa. Para eso es muy útil que ustedes se sienten, o quien lo esté asesorando para ello,
que se siente con las áreas. Por lo general hay un comité en el cual participan diferentes áreas para la determinación de precios y que entiendan todos esos procesos y que se involucren para ver de dónde se está sacando la información, ¿no? Y por último, revisar operaciones estratégicas propias y o de terceros, ¿no? Joint ventures y demás. Entonces, es muy importante su involucramiento y para la generación de estos programas en identificar cuáles son estas operaciones estratégicas y cómo estas operaciones estratégicas van a influir en el negocio en el corto, mediano y largo plazo para poder identificar si existe algún riesgo en materia de competencia que valdría la pena cubrir o que debiéramos de estar atendiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien, vamos a seguir. Les recordamos que pueden utilizar el chat o las preguntas y respuestas para hacernos llegar sus preguntas. Luego, bueno, ya una vez que identificamos, hicimos Know Your Customer, viene una etapa de Risk Assessment. ¿Y qué es esta parte de Risk Assessment? Es básicamente evaluar cuáles son los riesgos de la empresa. Y básicamente, nosotros un poquito como lo vemos, es como si fuera un semáforo. Tenemos ciertos riesgos que están en el área roja, hay otros que son más área amarilla y hay otros que están en el área verde, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar y dónde vamos a enfocar nuestros principales esfuerzos? Van a ser en la parte de los riesgos identificados en el área roja, que son los más críticos, y es una evaluación no solo de los los riesgos más inminentes, sino también los de mayor cuantía en caso de identificar una posible sanción, ¿no? Y el impacto para la empresa, no solo en cuanto a multas, sino también en temas, otros temas como puede ser el reputacional y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese risk assessment? El primero es evaluar los principales riesgos en materia de competencia, específicamente para la empresa. No todas las empresas tienen los mismos riesgos y no todos los sectores tienen los mismos riesgos. Por ejemplo, en el sector farmacéutico hay mucho más riesgos en temas, por ejemplo, de licitaciones, contrataciones públicas, que en otras industrias pudieran no haber. También la existencia de poder sustancial. Tenemos, como les comentaba, dentro de su empresa habrá muchos negocios, habrá algunos productos o algunos negocios donde se cuente con poder sustancial, es básicamente, digo, en términos generales, que hay un alto market share, y habrá algunos otros negocios en los cuales no se tenga poder sustancial, y eso reduce significativamente los riesgos y entonces nos mete dentro de un cuadrante totalmente diferente y hay que atenderlo de una manera muy, muy diferente. Las posibles conductas que se puede dar, cómo llevan a cabo las conductas o las actuaciones el agente de negocio y esas actuaciones, qué posibles conductas anticompetitivas pudiera generarse. Si no existe, regresando un poquito, si no existe poder sustancial, entonces prácticas monopólicas relativas difícilmente se van a poder dar y entonces no hay que enfocarnos o no es necesario en este risk assessment identificar si hay o enfocar o canalizar nuestros esfuerzos en ese punto y más bien enfocarlo al tema de prácticas monopólicas absolutas o alguna otra conducta, ¿no? La estructura del mercado, y esto es bien importante. ¿Cuántos competidores participan en estos mercados en los cuales nosotros participamos? ¿Cómo opera la estructura? ¿Hay 2 o 3? ¿Hay 5 o 6? ¿O hay 20 o 30? ¿No? En la medida en que nosotros conozcamos más esa estructura del mercado, nos permitirá hacer un programa de cumplimiento mucho más acorde a las necesidades de la empresa. Número de competidores, que ya platicábamos, y perdón, dentro de la estructura del mercado, por ejemplo, también un tema importante, y particularmente en el sector farmacéutico, que va muy relacionado con la regulación, es pedimentos de importación, temas de importación y exportación de productos,
si existe, si es un mercado prioritariamente nacional o es un mercado más internacional, es un mercado NAFTA, si hay algún requisito en particular para operar. Por ejemplo, veíamos hace algunos años que ya se eliminó, pero el requisito de planta o de tener planta en México, entonces, para la producción de productos farmacéuticos, y diferentes regulaciones en particular de cada uno de los negocios que pueden ser consideradas como barreras a la entrada o barreras de expansión en el mercado, barreras regulatorias, que ciertamente van a ser un marco regulatorio distinto y van a hacer que el comportamiento de la industria y del mercado en particular se comporte de manera distinta. Investigaciones, también es muy importante. Existen investigaciones actuales o pasadas. Tenemos que en el sector farmacéutico es muy importante tenerlo muy en mente, y nosotros a nuestros clientes, y si hoy no están registrados en nuestra base de datos, los invito a enviarme un correo electrónico para incluirlos dentro de nuestros client alerts. Pero en estas alertas a clientes, nosotros tratamos de todo el tiempo mantenerlos informados de nuevas investigaciones que se están abriendo y investigaciones pasadas que hubo. ¿Por qué? Porque al conocer estas investigaciones, sabemos un poco más de cómo está nuestro marco regulatorio, cómo está la autoridad de competencia viendo los riesgos que pueden existir, ¿no? Estudios de mercado por parte de autoridades. Ya les comentaba ahorita algunos de los estudios que ha emitido la Comisión Federal de Competencia, pero hay muchos otros estudios de otras autoridades de competencia y de otras entidades, incluso ONGs, que sacan estudios de mercado que son muy importantes conocerlos para poder estar a la vanguardia de nuestros programas y estar seguros que estamos implementándolo correctamente. Y por último, también identificar cuáles son los puntos de cooperación entre competidores, ¿no? Estos puntos de contacto con competidores, lo he repetido yo un par de veces, son muy importantes, e identifican potenciales riesgos, entonces hay que tenerlos muy, muy bien focalizados. Todo esto, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo vamos a evaluar estos principales riesgos? Pues el primero, vamos a utilizar tecnología y data analytics involucrados en los procesos de la empresa que nos permitirán conocer y evaluar esos riesgos. Otra, principales formas de comunicación. Vamos a ver cómo dentro dentro de nuestro programa, al momento de hacerlo, uno de los puntos para hacer esta identificación de riesgos es identificar cómo se dan esas comunicaciones, si son vía correo electrónico, si son presenciales, si hay reuniones, qué tipo de reuniones, con quiénes son las reuniones, con qué frecuencia y demás, ¿no? Por el otro lado, también información pública en el mercado. ¿Qué información es pública? ¿De dónde se recaba esa información? Tanto de competidores, proveedores y de clientes, y cómo se utiliza, qué uso se le da a esa información pública, ¿no? Y por último, y muy enfocado al sector farmacéutico, es la participación en licitaciones. Hay algunos de nuestros negocios, sobre todo productos no OTC, o que requieren prescripción médica. Hay muchos casos en los cuales se participa, o el negocio participa en licitaciones públicas, y ese hay que darle un especial énfasis y identificar cómo participamos en esas licitaciones, si es de manera directa, si es a través de nuestros distribuidores, qué criterios tenemos para que nuestros distribuidores participen en eso, qué apoyos les damos a los distribuidores para que participen en las licitaciones y demás, ¿no? Y por otro lado, en este Risk Assessment es el conocimiento y compromiso de los programas por parte de los directivos. ¿Qué tan comprometidos están los directivos en nuestro programa de y qué tanto apoyo hay? Una vez que tenemos estos dos elementos, es decir, el Know Your Customer, ya que identificamos muy bien a la empresa, hicimos este análisis de qué mercados participamos y demás, y por una parte, y por la otra, hicimos esta evaluación de riesgos, hacemos una mezcla
o el matching, digamos, como si metiéramos todos estos elementos de los cuales trabajamos, los metemos a una licuadora y hacemos el matching de estos dos elementos para ahora sí poder llevar a cabo la ejecución del programa de cumplimiento. Entonces, como pueden ver, llevar a cabo un programa de cumplimiento no solo es generar un programa, un manualito con las mejores prácticas de la industria, sino que requiere de requiere de tiempo y requiere meternos a las entrañas de la empresa para poder hacer un programa de cumplimiento acorde a las necesidades de la empresa y que sea efectivo y funcional, ¿no? Una empresa, por lo general, no va a tener solo un programa de cumplimiento, sobre todo, y esto lo estoy hablando de programas de cumplimiento, digamos, de empresas transnacionales. El hecho de que mi casa matriz en Estados Unidos, en Europa, tenga un programa de cumplimiento, pues, y ya es suficiente, o yo lo traduzco y lo trato rápidamente de tropicalizar a México, no es suficiente o no es lo que espera las autoridades de competencia como para tener un programa de cumplimiento efectivo. Ciertamente es mejor eso que no tener nada, pero sí hay que hacer un trabajo acorde a las necesidades de su empresa en México. Elementos importantes que deben de considerar. Uno, que esté en español. Me ha tocado casos en los cuales dicen, sí, nosotros implementamos desde nuestra casa la matriz, aquí está, y está en un idioma distinto, y luego cuando ves, pues no está aterrizado a la jurisdicción. Algunos de los empleados no hablan español o no entienden los conceptos, y eso es muy común en la materia de competencia económica. Luego hay conceptos un poco complicados, entonces si bien es difícil entenderlos en el propio idioma, ahora traducidos en otro idioma es todavía más complicado. Conforme a las leyes mexicanas, tenemos que adaptarlo a las leyes mexicanas. Identificación de las tendencias y prioridades, no solo para la empresa, sino también para la industria, para el sector y también en materia de competencia económica. Involucramiento activo de la dirección que fomente su cumplimiento. Esto no me dejaré de cansar de repetirlo. Es muy importante y nosotros apoyamos mucho a las empresas y sobre todo a las áreas jurídicas y de cumplimiento, a que involucren a su dirección, a enamorarlos y a hacerles ver la importancia de esta participación. ¿Para qué? Porque así el trabajo de la implementación de estos programas y luego de la identificación de riesgos y la mitigación de esos riesgos y la solución es mucho más fácil para las áreas internas. La designación de oficiales de cumplimiento es muy importante, tener gente que esté como parte de sus responsabilidades, sea el cumplimiento de competencia económica. Dentro de esta designación de oficiales de cumplimiento, es conveniente tener diferentes líneas de defensa, dependiendo de los riesgos que estamos implementando. Habrá riesgos mayores que requieran más líneas de defensa, y habrá riesgos menores que requieran menos líneas de defensa. Ejemplos y casos prácticos de la industria, que el programa de cumplimiento sea acorde a la industria y que tenga casos muy sencillos, muy claros, para que los empleados lo entiendan y lo asimilen de una forma más sencilla. Considerar las buenas prácticas comerciales de la industria, y por último, permear los principios del programa en nuestro entorno, ¿no? El cómo vamos a lograr que estos principios de ese programa se permeen a lo largo de toda la empresa y que haya una cultura de cumplimiento en la materia de competencia efectiva. Algunos de los aspectos que debe cubrir los programas de cumplimiento, los tocamos aquí. Como les decía, no es el objetivo, no es que sea un programa de cumplimiento esta sesión, y por lo tanto nada más iré rapidísimo. Evidentemente, el programa de cumplimiento en materia de competencia tiene que tocar prácticas monopólicas absolutas, y sobre todo en el sector de farmacéutico, carteles o colusiones, ¿no? Temas, y vaya, las prácticas monopólicas absolutas relativas son muy amplias, hay muchas prácticas. Entonces tenemos que adaptarlas a cuáles son las de la identificación de riesgos que hicimos. Vamos a identificar cuáles son las más
las potenciales más riesgosas para nuestra empresa, y con base en eso vamos a seleccionar en cuáles nos vamos a enfocar, por ejemplo, en el aspecto de capacitación, ¿no? Entonces, coordinar posturas en licitaciones o abstenerte de participar, fijar precios, la fijación de precios, intercambiar información con competidores, ya sea a través de cámaras o asociaciones, JVs, para Research and Development, o algunas otras formas que tengamos de comunicar con competidores. El intercambio de información con proveedores o con clientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos listas de precios y demás. ¿Cómo damos esa información? ¿Cómo intercambiamos esa información? Segmentaciones de mercado y de clientes. Cómo manejamos a nuestros distribuidores. Y por último, no poaching y no solicitation agreements. Esto que es, digamos, convenios de no solicitación o de no contratación, asegurarnos que no se tenga, que ahora están muy en boga, la autoridad de competencia está investigando uno, y a nivel internacional también se está investigando mucho, entonces hay que tener cuidado de que nuestras áreas, por ejemplo, de recursos humanos, no estén en comunicación con competidores para la no contratación de empleados y demás, ¿no? En prácticas monopólicas relativas, estas prácticas, nuestro programa de cumplimiento estará enfocado a estas prácticas en aquellos negocios en los cuales pudiéramos tener poder sustancial o una participación de mercado alta, que es cuando por lo general se dan este tipo de conductas, ¿no? Es importante mencionar, los programas de cumplimiento no solo son para evitar una infracción de la ley, o nosotros así lo vemos, y tratamos de transmitírselo a los empleados y eso les gusta mucho, sino también una oportunidad de negocio. ¿Y cómo se da esa oportunidad de negocio? Porque al momento de tú conocer las posibles infracciones en materia de competencia económica, puedes identificar si alguno de tus competidores está llevando alguna de esas conductas que te permita llevar a cabo mecanismos que deje de hacer esas conductas por lo tanto te deje de desplazar del mercado y puedas competir más fervientemente. Entonces, por ejemplo, hay veces que dentro de programas de cumplimiento que hemos hecho, ha salido que algunos competidores llevan a cabo ciertas conductas que está afectando al negocio y no los dejan entrar a un cierto segmento o a un cierto mercado, y dentro de estos programas ideamos mecanismos para que los competidores eviten estas prácticas y por lo tanto, o limiten esas prácticas y por lo tanto el negocio pueda ampliar su negocio, ¿no? Algunas de esas son asignación de clientes o territorios a distribuidores, exclusividades en la compra o la venta de productos, ventas atadas o empaquetamientos, precios mínimos o máximos de venta o condiciones de reventa. Aquí tenemos el claro ejemplo del precio farmacia, que está investigando recientemente COFESE, discriminación de precios, boicots vía proveedores o clientes que se pongan de acuerdo, negativas de trato por parte de alguna de algún agente que tiene poder, le nega el trato a otros agentes económicos, a distribuidores, a clientes y demás, o incluso hacia arriba, a proveedores. Oye, me están negando el trato o no me están queriendo dar los mismos descuentos que mi competidor, no obstante yo estoy ubicado en las mismas condiciones. Subsidios cruzados y en un tercer bucket, visitas de verificación, ¿no? En caso de que la autoridad de competencia haga estos que se le llaman down rates o visitas de verificación a las empresas, los derechos y obligaciones que tiene la empresa y los contactos de emergencia por oficina, el cómo debemos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, recapitulando, una vez que tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer es la implementación, materiales, vamos a identificar los materiales, luego vamos a difundir y a dar accesibilidad y soporte, posteriormente vamos a dar capacitaciones y por último vamos a dar seguimiento a través de herramientas, por lo general, o se recomienda que sean herramientas interactivas para poder reforzar estos mensajes. Y por último, tener un registro de
a través de evaluaciones, feedback y soporte que nos permita asegurar que estos programas de cumplimiento efectivamente están logrando su propósito. Todo esto, básicamente, hay diferentes herramientas o diferentes elementos de cómo hacerlo. Nosotros en Mijares hemos ideado, digamos, un programa de e-learning que, acompañado con las capacitaciones y la generación, primero viene la parte del armado del programa, luego la implementación del programa, y esa implementación del programa lo hemos hecho a través de este sistema electrónico acompañado con capacitaciones, que básicamente es un sistema en línea que me siento orgulloso de decir que es único en el mercado hoy en día, en México al menos, que ayuda a hacer este programa de efectivo de cumplimiento. ¿Y por qué? Porque nos ayuda no solo a prevenir, sino también a detectar y gestionar los riesgos, y aporta al personal de negocios elementos que le permite generar propuestas de valor para mejorar su posición competitiva, lo que les platicaba hace un momento, y cuida, evidentemente, todo ello cuidando la confidencialidad, ¿no? Este programa o este tipo de programas, ¿cuáles son los beneficios que tienen? Y hablo no solo del programa de Mijares que generamos, sino cualquier otro bien hecho de e-learning que incluso puede hacer la empresa. Incluso hemos trabajado con algunas empresas para ayudarles a generar su propio programa, porque ya tienen herramientas, y básicamente pues es la cobertura. El beneficio de estos e-learnings pues es que puedes cubrir diferentes ubicaciones, y la rotación de los empleados pues fácilmente ellos pueden acceder a ellos. Accesibilidad, los empleados pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es muy fácil de encontrar y vienen con resúmenes y consejos. Entonces, cuando hay dudas, fácilmente ellos pueden recurrir a ellos, y no solo es una capacitación en la cual pues tienes que irlos, sentarlos y ponerlos en una día y una fecha, y si no pudieron, pues ya se la perdieron, ¿no? La relevancia pues es el hecho que es hecho a la medida de la industria y con casos prácticos de la empresa, ¿no? Tiene una parte de evaluación que refuerza conocimientos y proporciona monitoreo de cumplimiento, genera reportes, y para mí esto es uno de los grandes beneficios, te da estadísticas, un data analytics del informe de resultados que nos permite identificar otras áreas de riesgo, dónde está siendo efectivo el programa de cumplimiento, dónde no está siendo efectivo, y cómo mejorar o ir evolucionando, ¿no? Para identificar estas áreas de oportunidad. Capacitaciones, esto nos ayuda a no tener capacitaciones es como si fuera la televisión abierta. No es un escopetazo la capacitación en materia de competencia económica muy abierto, sino que son capacitaciones ya muy tailor-made, enfocadas a aspectos críticos, y tienes alertas para temas relevantes y reportes de incidencia que te proporcionan planes de acciones concretos ante riesgos identificados, un semáforo, y ante unas visitas de verificación, cómo llevar a cabo esas visitas de verificación, ¿no? Esto yo les diría es único en el mercado. Este programa lo que te permite es, cuando hay una visita de verificación, inmediatamente dar los avisos, las alertas necesarias para correr la visita de verificación de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues, es hasta ahí. Básicamente estamos terminando justo en tiempo, pero dejo abierto el foro para preguntas y respuestas. No sé, Mariana, yo tengo dos, estoy viendo el chat y preguntas y respuestas, y no sé si hay alguna otra que no la estoy viendo. Es correcto, no hay. Ah, ok, perfecto. No tenemos. Bueno, entonces vamos a dar un minutito, si hay alguien de los participantes que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, lo que sea, encantados de oírlos. De lo contrario, aprovecho mientras para invitarlos. En caso de que quieran esta presentación, con mucho gusto se las puedo compartir. Les pido nada más mandarme un correo electrónico a mi correo que está ahí en la pantalla. Y siéntase en la libertad si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto. Ahí está también mi teléfono, si me quieren llamar o enviar un correo, y con mucho gusto lo podemos platicar y resolverla.
Pregunta, hay una pregunta, básicamente pregunta Nayeli si dentro de estos programas de cumplimiento se requiere hacer una revisión periódica. Es correcto, Nayeli, es muy importante hacer estas revisiones periódicas. Nosotros por lo general a través de estos programas de e-learning lo que te permite es justamente irlo actualizando, no tienes que hacer cortes, sino constantemente lo vas actualizando y eso es de manera muy fácil, pero en caso de no tener un programa de este estilo, puedes hacerlo semestralmente o al menos semestralmente o cada 3 meses, para tratar de ir ajustando el programa con base en las necesidades de la empresa, ¿no? Mucho la empresa te va midiendo dependiendo de las evoluciones que va teniendo, productos nuevos y demás, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a ti, Irma. Fue un gusto tenerlos por acá. Con esto terminamos la sesión. La sesión en video también fue grabada. Entonces, en caso de que quieran que se las compartamos, con mucho gusto también se las podemos compartir. Les pedimos que nos manden un correo electrónico y con gusto se las compartimos. Les agradecemos a todos los asistentes a la sesión y quedamos atentos a cualquier